Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo veas esto. Bueno, hoy mismo estamos reaccionando al Xbox Showcase, que no estoy haciendo en vivo porque se me pasó la hora. Se pasó la hora y recién lo estoy viendo. Aún así, vamos a ver qué nos trae Xbox para este año 2023, lo que resta del año o 2024. Más Starfield. Lo de Starfield lo voy a hacer después. Obviamente va a estar en el mismo video, pero simplemente voy a tomar una pausa antes de ver el Starfish. Primero quiero ver lo que es el showcase y vamos a ver qué trae. A ver, acá el Starfish. Y vamos a ver. Yo digo, sé que se han filtrado cosas, pero vamos a ver qué cosas, ¿no? Va a haber redundancia, claro. A ver, mucho más 18, por alguna razón. Ok, Xbox presenta. Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. A ver qué es esto. Playground Games. Ah, Fable. Okay, Fable, ¿no? Porque Playground Games hizo el Fable. let's do it. Aparte hace Forza Horizon. What do I think about heroes? Well, we've all seen them, haven't we? Swanning A ver si about es the Fable, ¿no? place Sí, es el Fable. with their disproportionately high Yo también cheekbones dijo la and cuenta de comically Microsoft, massive hasta donde yo weapons. sé. Y sí, que al final sí Roughing terminó, up ser, bandits, ajá, 'cause they terminó like to siendo rough cierto up el Fable, bandits, que don't they? estaba muy bien. Living it up with the common folk. A ver, Every single acá night. tenemos una protagonista On a mujer, day-to-day basis, I'd say the true hero is me, someone y who's este no sé breaking qué new es, ground with fruit, with veg, on the agricultural side of things. pero sí es el Fable, y se Not ve muy bien, o wafting sea, para around ser Playground mythical Games, creatures. se ve muy bien, hasta And la that's what risa. they are. Wafters. Yeah, well done. You see, I'm not here to Sí. slay legendary beasts. Está I'm subtitulado here por si acaso, to conquer the vegetable. estoy grabando esto Not a de Xbox euphemism. México. Let's face it, the age of heroes is over. This is the age of innovation. This, if you will, is the age of death. One moment. Un momento, ¿qué? Es un gigante, This is awkward. sí, raro es. Yeah. Oh, Dios mío, corre. Te persigue un gigante y es... ¡Au! Eso duele. Te persigue un gigante. Oh, Vale. Tampoco es muy bonita la protagonista, la verdad. Es una chica normal, lo que veo. Ah, o sea, y el gigante ya ha muerto. Primer día en Game Pass, así que este juego va para Game Pass. Como son todos los Fears de Xbox. World premiere. Vale, primicia mundial, o sea, nuevo juego. De Xbox Game Studios, o sea, otro Fear de Microsoft. De Compulsion Games. Son los mismos que han hecho ¿cómo se llama? We Happy Few, antes de ser comprados por Microsoft. A ver. El estilo artístico me gusta, A ver, lo que estoy viendo. Ah, es que siempre pues esta música. O sea, ese estilo de música me gusta muchísimo. El estilo artístico me está encantando, o sea, muy bueno el estilo artístico. Muy buena la música, Me da igual que tenga copy y sello, muy buena la música. shaking bones. ¿Mm? Been a while. ¿Cuánto tiempo, amigo? So, you remember that favor you owe me? Ah, que ese es otro gigante. I'm looking for a creature. Huge, sneaky, teeth like knives. Muy bueno el estilo artístico, Pero muy bueno, o sea, me está encantando el estilo artístico. No?
Well, hey, how about you guys? Y está detrás de ti. No? Lo sabía. Nobody? Not helpful. ¿Y es como una cabra gigante o qué? Sneaky. Esa, tú toca otra vez. Oh, pero buenísima la música, ¿eh? Vamos ahí, o sea, la música es buenísima, me está gustando, ¿eh? Souls of Midnight. Ah, no está mal. De Compulsion Games, ahora sabemos lo que está haciendo Compulsion Games, porque hacía tiempo que no había hecho esto, porque el Web Happy Field, no sé de qué año es, pero creo que es de 2016, 17, si no me acuerdo mal. Ya lleva tiempo, ¿eh? World premiere. Por premio, otra no, primicia mundial. These are dangerous times. At least that's what I hear. Muy bueno, me he notado lo de Compulsion Games. Ah, Star Wars. They're everywhere. But the world here belongs to the syndicates. Sí, Lucasfilm. If I want to survive, Vale, lo típico Star Wars. La criatura esa que no sé qué es, porque no estoy muy metido en el lore. Pero bueno. Es una rebelde, me imagino, ¿no? on second thought, Sí, sí lo es. Adiós. Y la típica en bar de Star Wars, junto con la típica persecución. A ver qué hay. Corre, amiga, que te persigue el Imperio, o los que recompensas del Imperio, o lo que sea. I've been held back my whole life, Y te retiro toda tu vida y ahora eres libre. and now I just need a chance to Sí, pero no estoy finally be viendo. free. O sea, esta es pura cinemática, no estoy viendo Wherever gameplay, la that verdad. takes me. I'm here to offer you a way out, okay? Get off my ship, Jalen. Give me a chance. You're gonna have to trust me. It'll be dangerous, risky. But if you pull this off, you'll never. O sea, está muy bien la ambientación de Star Wars, pero aunque sea quiero saber de qué va el videojuego, o sea. Que sí, estoy viendo muchas referencias a Star Wars, y incluso tiene una esencia a la Star Wars clásica, a la primera The saga. underworld shows no mercy. Así que aunque sea déjame ver de qué trata el videojuego, porque donde estoy viendo solo es It's a cinemática. big galaxy out there, and I'm gonna Lo cual no está risk it mal, o all. sea, si me ve algo de Star Wars es muy bueno, pero eso, quiero saber de qué va el videojuego. A lo mejor es un juego de cartas de Star Wars. A ver, Star Wars Outlast. Está bien, 2024. Star Wars es multi, seguro, porque a mí es de Ubisoft. Ah, y más en el evento de Ubisoft mañana. Wow. Fable, South of Midnight, Star Wars Outlaws. Muy bien. Welcome to our first ever Here's double the feature, Xbox creador. the Xbox Game Showcase, followed by a deep dive into one of the Bueno, most estoy seguro que important estoy pasando en cámara RPGs rápido. ever made, Starfield. Gaming is the most powerful of all entertainment. It transports, it challenges, it connects us, and it's just incredibly and awesomely fun. That is why Team Xbox is committed to building the greatest place to play. By partnering with the most ambitious of game creators and by unleashing the power of the gaming community, enabling all of us to play the games we want with our friends anywhere, from mobile devices to PCs to consoles. The lineup we have for you today is just incredible. These are the works of the very greatest creative teams from around the world. We made this show for you, the largest, most engaged, and globally diverse fan base in Xbox history. You are the heart and soul of Xbox. Your passion drives us, and you are the inspiration for the visionaries whose games we showcase today. From me and all of the team at Xbox, thank you.
Muchas gracias. This next game is from Thunder Lotus, the award-winning studio behind Spiritfarer, who've gone back to their combat roots with an amazing co-op raid-focused action game that is uniquely theirs. All right, everybody, it's time. A ver de qué lleva el momento. World Premiere. Primicia mundial. A ver qué es. No es de Xbox Game Studio, así que es un desarrollador indie. Sí, un juego indie. Bueno, mientras que no haya demasiados indies, está bien. Mientras que no ocupen por lo menos el 70%, está bien que pongan algún que otro indie. Tiene vista isométrica, levante y ataca. Pues sí, puede ser un indie normalito, o sea, me recuerda hasta cierto punto a como era a la Hades, con 33 jugadores. Ah, la cooperativa entre 33 jugadores. Ah, mira, esto está bien, esto sí está bien. Está bien eso, o sea, son indie, pero al menos es un indie ambicioso, por así decirlo. O sea, de 33 jugadores. Está bien, o sea, por lo menos este indie es un poquito ambicioso en ese sentido. No muchos juegos logran 33 jugadores activos. ...33 Immortals... llega en 2024 para Game Pass encima. No está mal, no está mal. Mira, por lo menos es un indie, pero por lo menos es un indie ambicioso. No está mal. Sería de Game Pass. A ver qué más. All right, guys. It's a Payday. simple job. Lo que se marca son de Payday. Just in and out. Nothing to it. Pues como sea el Payday 3, me va a dar muy igual porque se me ha dado la oportunidad de jugar Payday 2, pero sinceramente no es mi tipo de juego, aunque sí. Pues sí va a ser Payday. Bueno, sí, habrá mucha gente que le guste. No es mi tipo de juego, pero habrá gente que le guste el Payday. Y no, verdad que está muy bueno, o sea, se ve bien. Se ve mejor que el Payday 2. Para que no sepa, Payday es como un juego de atracos a bancos. Sí, se ve mejor que el Payday 2 hasta donde yo recuerdo. Como digo, no es mi tipo de juego, pero bueno, el que lo disfrute, que lo disfrute. Y también supongo que va a ser multi, No está mal, no está nada mal. La verdad, es que no sabía juzgarlo mucho porque como no he jugado ningún Payday, pues bueno, eso, Payday 3. Como no he jugado ningún Payday, no podía opinar mucho. Llega el 21 de septiembre a todas las plataformas, me imagino, porque esta será... Ah, está en Game Pass. Ah, bien, está bien. Está bien el Payday 3 en Game Pass. World Premiere. A ver, primicia mundial. Ah, esto se ha filtrado, Sí, esto se ha filtrado, el personal. ¿No has visto el trailer? A ver. Sí, el Persona 3 de remake Y la música es buenísima, de hip hop, que yo jamás podré imitar porque no sé hip hop. Ahora tenebroso. Se ve muy bien, se ve muy bien este Persona 3 remake. Renaceré. Me juego el Persona 3 remake. Tengo un pendiente de jugar el Persona 5. Persona 3 Reload. Llega a principios de 2024.
estaba pendiente de jugar el Persona 5 Royal que tengo en Switch, pero bueno, no está mal el Persona 3 Remake. Y en Game Pass, de Xbox Game Studios, así que Fears de Microsoft. Desarrollado en gráficos in-game. Este es Fears, así que no sé cuál será. Obsidian. Ah, es el Above. People don't like you very much. Pero do Above they? no se había retrasado. Ahora sí, ya sé que a veces las páginas mienten diciendo que el juego, sobre todo con Microsoft, el juego se ha retrasado porque hubo problemas internos y yo que sea, pero en serio, el Above no se había retrasado. Pues no está mal, no está mal el Above. To investigate some O play. creo que ya es el Above, o sea, como he visto Obsidian, a lo mejor no es el Above, pero yo diría que es el Above. Sí que sé si lo estoy pronunciando bien, pero bueno. You want us to Y no está trust mal, you, no está mal. O sea, but the truth creo que is, es un mundo de fantasía y un mundo de fantasía diferente al Fable, pero un mundo de fantasía al fin y al cabo. Oye, no está mal, o sea, estoy viendo gráficos buenos, magias alucinantes, no me esperaba esa congelación, the secrets you keep. buenos efectos mágicos y a diferencia de Final Fantasy XVI no son tan exagerados, pero el Final Fantasy XVI me parece un crimen lo exagerado que son los Or efectos destroy especiales. us. Y bueno, acá están más modelados. Porsche. You. Destiny. But now that you have all this power, Pues sí, los efectos especiales no están tan exagerados y eso me gusta. Me gusta que sean más modestos. La verdad. Porque el Final Fantasy XVI fue una exageración. A mi gusto personal. Sí, la voz, güey. Ah, no, pues no está mal, o sea, está muy bueno. Para Xbox y Steam. Y llega en 2024. Ah, no está mal, mira. Bien, muy bien, o sea, mi aplauso. Aplaudo por el Huawei. No está mal. Es que los pequeños estudios, otro Fears de Xbox. Mira, pues está haciendo muchos Fears. Rare. Ah, no. Me creía que era un banjo, no. Como he visto Rare. Y de Lucasfilm. Como sea lo de Monkey Island, que es la filtración. No. La música de Monkey Island, no. Ya habían hecho una colaboración con Piratas del Caribe, ahora con Monkey Island. El Sea of Thieves. Oh, qué bueno. Which ship is right for you? A big ship, a luxury ship, a ship with just a splash of Oh, muy buena la colaboración. the legend of Monkey Island. Ahora no sé cuándo la colaboración podría hacer con temática de piratas, pero lo de Monkey Island es muy bueno, o sea, me sorprendía más porque se ha filtrado, pero está muy buena la collab con Monkey Island. And I guess it's not every day that you get to meet the Muy mighty buena. pirate Guybrush Threepwood, the legend of Monkey Island. Típico de Monkey Island. Qué pena que se haya filtrado, pero bueno, está bueno también que lo confirme. Well, what do we have here? You need these. Things may be very different from the sea of thieves you know. Muy bonito, o sea, con la música de Monkey Island es muy bonito. Muy buena la colaboración. Juega gratis, la nueva historia original. Es gratis. El 20 de junio. El junio que llegó julio. Ah, muy bueno. World premiere. Otro primicia mundial. Y es Fears de Xbox. O sea, de Xbox Game Studios. A ver. OVO Studios. Próxima generación de Microsoft Flight Simulator. Ah, Flight Simulator. Diseña tu equipo del jefe de aviación.
Ah, mira, el Flight Simulator, o sea, no está mal, no pienso que es un mal juego, pero bueno, que esto es simplemente un simulador de aviones. Como digo, no está mal, pero bueno, yo prefiero otro tipo de juegos. Bueno, me parece un simulador, es un buen simulador. Lo que estoy viendo me agrada el helicóptero rescatista. Y bueno, está bien que hagan este tipo de actualizaciones porque así expande más la vida del juego. Pero como digo, es un simulador y bueno, yo prefiero otro tipo de juegos. Oye, mientras más diversidad tengas en el catálogo, está muy bien. Por ejemplo, ahí tiene a Forza, que también es un juego de carreras. A Halo, que es un shooter. También tiene a Grounded, que es un juego de supervivencia. Así que mientras más géneros abarque, está muy bien. Y esto de Flight Simulator está muy bien. Mientras más diversidad, mejor. Me había un portaaviones encima. Un portaaviones. Bueno, está muy bien, está muy bien. Mientras más diversidad, mejor. Aeroplanos. O creo que se llama así, o sea, yo no soy de mucho de aviones. ¿Es algún dron o qué? Servicio de transporte ejecutivo. Mira, hasta globos aerostáticos van a agregar. Oh, hasta globos, o sea, bueno, con tal que huele y se lo puede agregar, o sea, Flight Simulator, o sea, simulador de aviación, o sea, con tal que huele pueden agregarlo, o sea, agregaron hasta globos, hasta globos han agregado. Si vuela se le puede meter en el Flight Simulator, o sea, si se puede meter, tiene que volar. A ver, ¿qué es esta cosa? Como está también el Flight Simulator, va a agregar aviones libélula. Bueno, sí, van a agregar aviones libélula, o lo que sea que sea eso. No sé, que yo no soy mucho de aviones, así que no sabré decirte. Pero muy futurista para mí, al parecer. Carga vida a los combates. Ah, colaboración con Dune. Ah, ya han hecho una colaboración con Thomas Gathering, así que bueno, ahora una con Dune. A ver, Fears de Microsoft. Hi, Melina here, Senua's... speaking Ah, to you Halo from 2. our performance capture stage at Ninja Theory, where we have just wrapped our shoots for Senua's Halo Saga 2. Hellblade 2. When we Halo 2 first showed gameplay for está muy Hellblade bueno, o 2, sea, le it espero was a con look ganas at el some of Halo the 2. game's cinematic and immersive action, where Senua faced off against a gigantic troll on the Icelandic coastline. Míralo, el Halo 2. Today, we're taking you deeper into Lo más Senua's story, potente que a habrá en personal esta quest, generación, a el unique Halo 2. perspective on the world, and the intimate journey that awaits you in Senua's Saga. What you'll see today is all captured by the team on Xbox Series X. A ver, un gameplay. Ninja Theory. La teoría del ninja, dice Hellblade 2. She can feel them slipping through her soul, following the threads of her mind. She's here to find them, the ones who hide. She needs their help with a promise. A question. A ver, Senua sale ahí. Lo gráfico. But it's never so simple, is it? Los graficazos, o sea, es lo más potente que va a haber en la generación Hellblade 2. Va a ser un juego cinemático, eso sí. No esperen mucha jugabilidad con respecto a Hellblade. Pero sí, van a esperar, lo que sí van a hacer son gráficos, pero gráficos. I can feel them. Feel them everywhere. The lost ones. They are watching us. A ver, ¿qué hay en la voz? Ese efecto.
waiting for? I'm here. Watching. More than one. ¿Qué tal? ¿Qué hay detrás de mí? What do they want? I don't like it. I'm scared. This is too bad, woman. Their eyes everywhere. Can feel them boring into her. Witch. What is she supposed to do? Do something. Ask them. What do you want me to do? Lost souls fought through hell to find us. You were lost. Not anymore. Cool. Are you ready for what you will find here? What we will find. What if it's all for nothing? What is that? There. They are waiting. There. It's them. It's you. What will they do to her? What will we do to us? Touch it. Feel your mind, your voices, all the parts of you that are broken. You can be whole. All the grief, all the rage, all the fear. Everything I've seen, everything I've done has led me to this place. Los microgestos, o sea, están muy bien hechos. Los microgestos de la cara. You are ready. Tell them. I am here. O sea, lo del rostro está muy, pero muy bien hecho. What will happen to them? What will happen to you? I will not let them down. She is ready. They know. Go. Hola. Who are these around Hellblade you, 2 Senua? Senua Saga Those you have saved, para 2024 or those you led y va a to aparecer en Xbox y PC, más concretamente Steam. Ah, no está mal. Y Game Pass también. Como todos los juegos de Microsoft siempre aparecen en Game Pass. Ahora qué. Otro Yakuza o la Dragon. Con la Dragon no un Yakuza por su desarrollo. O es el mismo de Summer Game Fest. Era el Yakuza algo. Creo que era Yakuza Gaiden. Yakuza Gaiden, que digo, Like a Dragon Gaiden. Estás va a haber algo detrás, ¿no? Sí. El humor. Un humor muy 2000, pero muy 2000 el humor. Un stripper. Oh, surf's up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. Relájate. Exacto, mira abajo que estás desnudo. Bueno, típico humor de Sega. Like a Dragon Infinite World o algo así. No sé, en inglés es muy raro. Sí, un Like a Dragon de Sega, Es... no es Game Pass, pero Bethesda presenta. Bethesda Software Production. El Fallout 76. Bueno, a mí no me importa el Fallout 76. Pero bueno, lo han arreglado, eso es un mérito que sea Bethesda, que han arreglado el Fallout 76, pero bueno, para mí no es mi tipo de juego. Oye, las animaciones de Fallout están muy bien. Sea el Doomsday.
No matter if you roam alone or spend your time with friends, you'll find a home in Appalachia where the good times never end. There are relics to uncover from a time before the war, along with loads of friendly folks to meet and enemies galore. Our world is always changing. Greater foes are overthrown as we embark on En fin, supongo que esto también estará, esto será multi porque esto es del juego 76. Actualización o DLC, no sé, del palo. Think you've seen it all, eh? Well, how about this? Pack your bags for an escape of Epicurean bliss. Put your rad shield on and fix your hair up pretty, because we're headed for the boardwalk of Atlantis. Ah, esas animaciones me gustan. Esas animaciones tipo años o los años antiguos. Me encantan. Make the wasteland your waste home. And when you hear adventure calling, when you're looking for some kicks, answer the call. Se explotó. Answer the call of Vault. Answer the call of Vault 76. Play it now with Xbox Game Pass. Y para Game Pass, Para 76, Atlant City. Bueno, una expansión para Fallout 76. A ver, premisa mundial. Ok, un juego japo. Es de Capcom. Bueno, si es de Capcom es directamente bueno. Si es de Capcom, directamente el juego es buenísimo. Pero muy raro muy raro, o sea. ¿Con manos o qué? Sí, es un juego tipo Japón, incluso me recuerda un poco el estilo gráfico al Monster Hunter. O a lo mejor es un Monster Hunter, un nuevo Monster Hunter. Pero no creo, por las criaturas que he visto, no me parece un Monster Hunter, encima la ambientación también, sé que Monster Hunter también tiene una ambientación Japón. Esta ambientación es un Japón, pero distinto al Japón de Monster Hunter. Pero sí, muy distinta. Que no creo que sea un Monster Hunter. Incluso me recuerda un poco al ¿cómo se llama esto del Tango Games? El Ghostway Tokyo, por los demonios y tipo Japón. Pero claro, muy también al estilo Capcom, o sea, al estilo Monster Hunter. Oye, no está mal, Fans of the Goldens. Mira, y para el Game Pass también. Pues no está mal, uno de Capcom. Uno de Capcom nunca está mal. Vale, Fears de Xbox. General Motors' historic commitment to performance is embodied a ver si dan fecha ya, o sea, porque Forza lo llevamos llevando desde 2020, o sea, 2020 más o menos. Creo que se anunció el Forza Motorsport con un teaser, y ahora que ya han sacado varios trailers así enseñando gameplay y enseñando todo muy a fondo. Solo falta eso, que den la fecha ya. Y a ver si es que por fin ya dan la fecha. Que sí, el juego está muy bien, no te lo niego, el juego está muy bien, o sea, tiene una carga gráfica muy similar a la del Forza Horizon 5, y el Forza Horizon 5 es muy buena. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths and technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. Y ahí está el gameplay. Y in-game todo es in-game. ¿Se decía la letra pequeña? I know you're ready. You've got this.
Creo que esta música no tenga copy. Let's tweak the car's performance for the next one. No, bien, por si acaso. Por si acaso. Por si acaso es que tiene copy esa música. Oye, sí, el Forza está muy bueno, Para esa mata de juegos de carrera está muy bueno. Yo no sé mucho juego de carrera, pero aún así, si lo probara, digo yo que me engancharía, o sea, porque tampoco me resisto a los juegos de conducción, o sea, a mí me gusta. Este que jugaba así en los celulares antiguos, que había así juegos de conducción, así en celulares así, en los típicos Nokia, que había un que otro juego así de conducción. Bueno, no de conducción. Mira, para el 10 de octubre. 10 días antes de Spider-Man. O sea, 10 días antes de Spider-Man. O sea, se van a pelear entre Spider-Man y Force. Y de a uno en Game Pass. Pero como digo, no hay doy asco a los juegos de conducción. Si lo probara, estoy seguro que lo jugaría bastante. A ver, de este de Bethesda. Ojo, también lo han puesto 10 días antes de Spider-Man. El 10 de octubre, O sea, que ahí va a haber una buena batalla entre Spider-Man y Forza Horizon. Que digo, Forza Motorsport. Bien, esto es de Bethesda, así que imagino que será esto el de Scroll, ¿no? Esta es la expansión que anunciaron hace poco, o sea, el Necro no sé qué, que anunciaron en el anterior evento de Microsoft, el Develop Direct. Vamos, creo, o sea, no estoy seguro, o sea, si este es el de Scroll, será el de Scroll Online, con la expansión esa de Necro que se enseñó antes. That threatens to unravel reality itself. Para que no sepa, el Scroll Online es como un MMO, muy grande, así como World of Warcraft, que también es un MMO. Esto también es un MMO. Y claro, cada MMO para ser vivo necesita sus ciertas expansiones cada cierto tiempo. Bueno, ya que es el de Scroll, pues el de Scroll. Como todo buen MMO, tiene que sacar expansiones cada cierto tiempo para poder vivir. Save Tamriel. Pero bueno, como no soy fan de Scroll, pues tampoco es que me importe mucho. Mucho menos si es el Scroll Online. Sí, pues Necron. Para el 20 de junio la expansión. De Blizzard ahora. El Overwatch 2, ¿no? Bueno, tampoco soy fan de Overwatch, así que bueno, no es que me importe mucho. En fin, esto también es multi. En agosto que sale para el Overwatch 2. Espera una nueva aventura. We can stop Null Sector. Maybe we can save the city. Coming through. Been a while, Vivian. As if I didn't have enough problems already. So we fly up there, smash through anything that gets in our way. Pues sí, muy bonito y todo, pero ¿qué hay nuevo? Interrupt the moment, but I'm picking up reports of more attacks in other cities. No sé, que no soy jugador de Overwatch, así que nuevas formas de jugar. Modo de juego Flashpoint, lo que decir. Ataque objetivo, Hero Master, eventos cooperativos. Y bueno, eso, o sea, una actualización para Overwatch 2. Campo de tiro. Misiones de historia.
¿No tiene misión de historia el Overwatch 2? The world is counting on us. Overwatch 2. The New Adventure, no sé qué. Para el 10 de agosto. Let's go. Ah, y nuevos personajes, ¿no? Porque estos jamás lo he visto en los fanarts de Overwatch. Sí, nuevos personajes. Supongo que es un pack de personajes. Vale. Primicia mundial, a ver qué es. Atlus. Ah, bueno, esto también se ha filtrado, o sea, se ha filtrado las personas. Este es Persona Tacticals, si que no me acuerdo mal, Persona 5 Tacticals. Eso sí, no he visto el gameplay, así que, o sea, no he visto el trailer, o sea, he visto la filtración de cómo se llamaba, pero no he visto de qué se trata. Y es como un Fire Emblem. The Rebel Corps will always help the Phantom Thieves, just as the Phantom Thieves have helped the Rebel Corps. Never forget that es un Fire Emblem de Persona 5. You should be grateful to have been made my subjects, but you're just mannerless little brats. Como siempre, los de Persona tienen diseños increíbles, a pesar de que sean diseños chibis. Todos son diseños chibis. Bueno, diseño, estilo artístico chibi. Sí, Persona 5 táctica. Ah, bueno, no está mal. Como spin-off. Ya a mí me gusta mucho Persona 5, a pesar que todavía no lo juego. Pero bueno, está muy bien. Qué lástima que se haya filtrado antes, sí, para Game Pass, Para Game Pass. Pero de Bethesda. A ver. Humanity has always hunted for knowledge in the unknown. No creo que sea Starfield, porque después tiene su propio evento. The wonder is not that the field of stars is so vast. O es que estamos confundiendo, no, es Starfield. But that we have measured it. Bueno, Starfield tiene su propio evento ya después. Pues sí, la música, el logo, o sea, todo es Starfield. O sea, ya terminó, o sea, ya ahora es el evento de Starfield. Pero será el Skyrim y Fallout 4. Universo durado durante 25 años. No me creo que esto lo han hecho trabajar durante 25 años, pero lo siento, pero no me lo creo, What's out there? Pero que es ambicioso, es muy ambicioso el videojuego, O sea, lo de Starfield es el videojuego más ambicioso que he visto en la vida. Yo en la vida he visto un videojuego tan ambicioso. O sea, que sea literalmente un universo hecho videojuego. Sinceramente es impresionante. Impresionante, o sea, lo de Starfield es impresionante. La idea es buenísima, la ambición que han tenido y la forma de ejecutarlo ha sido perfecta. Jump is ready. I love this part. A ver. These artifacts could be everything we've been looking Los escenarios son increíbles, o sea, los escenarios son increíbles, o sea, este videojuego con más escenarios diferentes, muy buenos que he visto, Mira, ahí parece un poco de Dead Space. Hasta luego. Y ojo, que este es un RPG, Un RPG occidental, pero es un RPG. Whatever lies at the end of this road will change humanity forever. This is where we belong. Muy bueno, Starfield. Es que ya comienza el directo de Starfield, ¿o qué? El 6 de septiembre de este año ya vamos a tener Starfield. Quédate hasta el final
Ah, vale, vale, es un recordatorio de que después viene el Starfield Direct. Ah, ok. Es un recordatorio. Y para Game Pass, ¿eh? El Starfield para Game Pass. Lo cual es increíble. World premiere. A ver. ¿Qué es lo que hay? Vale, no es Fears de Microsoft, así que es un juego de terceros. Cuidado que te caes. ¿Es un indie? Otro indie, en serio. A ver, bonito es, eso no te lo voy a negar, pero lo que es un juego de escalada. Un juego de escalada, o sea. Bueno, que no, ahora caminarás por ahí y harás yo que sé qué cosa. A ver. Parece que esa es su ciudad o lo que sé. Ah, que de verdad es un juego de escalar. Porque lo estaba diciendo en broma, en serio. Me estás. En serio me estás diciendo que es un juego de escalar. No, ¿verdad? O sea, me imagino que tener algo más que sobre escalar, ¿no? Que no, que es un juego de escalar. Es un juego de escalar, o sea, un indie que es un juego de escalar. Ah, bueno, este indie sobra, este indie sobra, pero sobra muchísimo, pero bueno. Está muy bonito y sí, pero es un juego de escalar. Usant. Muy bonito y todo, pero este juego sobra, pero sobra muchísimo. Y para el Game Pass. Está muy bien, pero sobra. Siempre sobra mucho. World premiere. A ver. Que sea mejor que el anterior, por favor. Vamos, no creo que nada sea peor que un juego de escalar. No, que te caes. Bien, ¿de qué es esto? O sea, este es otro... Steel, where's the... Ah, ya está. O sea, no me he enterado de acabar el videojuego, pero bueno. Dice para 2024 y en Xbox Series. Y en Game Pass. No me he enterado de qué iba, Ah, o sea, era un submarino y listo. Y aquí tenemos otro indie. Bueno, por ahora no está mal la cantidad de indies, pero por favor, no... Que no haya demasiados, por favor. Ah, mira, por lo menos este indie está bien, está bien, está muy bien. No, pero está muy bien, pero está muy bien este indie. Mira, por lo menos este indie está muy bien, o sea, este indie sí que lo veo bueno, pero muy bueno, Nuevo día, nueva más. Mira, ves, este sí es un indie bueno, pero un indie bueno, Dungeon of... No puedo pronunciar esa palabra. 2024. Mira, por lo menos este indie está bueno. Este indie sí está bueno. Y de este Game Pass. Hi. I'm very excited to be returning as Johnny Silverhand in the upcoming expansion for Cyberpunk 2077. Phantom Liberty. El DLC de Cyberpunk.
This new adventure reunites Johnny and V on a dangerous spy mission and introduces Idris Elba as Secret Agent Solomon Reed. It's really amazing to share the screen with you, Idris. It's cool to be a part of this game with you, man. As a player, you'll get to visit Dogtown, an unexplored part of Night City, and rescue the President of the new United States of America. Expect a massive expansion, twists, secrets, and plenty of stuff to do. I know the team at CD Projekt Red just keeps raising the bar when it comes to telling cinematic stories in video games. And I really can't wait for you to play it on Xbox Series X and el trabajo de CD Projekt, aunque Cyberpunk salió mal en sus primeros días, han sabido corregirlo, lo cual está muy bien, está muy bien. Ahora Cyberpunk es un buen juego. Hablo en consolas de antigua generación, pero de nueva generación no estaba roto y en PC tampoco estaba roto. Pero bueno. There's gotta be a way out of this. No leí la letra pequeña, o sea, creo que decía de PC o una Xbox Series que está tomando este gameplay. V. My name is Songbird. So the project's I'm an US intelligence analyst. I know about the bomb ticking in your head. And I can save your life. What's the catch? I need you to get to Dogtown. Attention all Dogtown residents. President managed to crash your Space Force 1. No juego a Cyberpunk, pero puedo decir que es un juego con una ambientación increíble. Sleeper agents. Time to wake them up. So NUSA's tossing us back into the fray, huh? Stay sharp. We're in the wolf's den now. Y al igual que lo es con Starfield, también es un RPG occidental. Her safety is the top priority. Shit! They catch us out here, we're dead. Wait, hear that? God almighty, it's moving! Corre esa cosa que te va a matar. Adiós, amiga. Someone ratted us out. You know, V, treason ain't ever black and white. It's a charade, V. Te lo juro, me emocionaría más si es que hubiera jugado al Cyberpunk, pero bueno. Adiós. The cure. Situation's changed. Pero que claro, como no me conozco el lore, pues no puedo reaccionar mejor. Pick your truth, V. Come on, got iron in your head. Que tampoco he visto el anime tampoco me lo he visto. O sea que es un juego de RPG y está en una ciudad futurista. Pero bueno, o sea, no es para juzgarlo mal. Phantom Liberty y llega para el 26 de septiembre. Anda la expansión del Cyberpunk. Todas las imágenes se capturaron en el juego. Todas las carreteras. Bueno, o sea, todo sin game. Todos los hogares. Los rascacielos. Las rotondas. Los distritos. Las ciudades. Sí, ya entendí. Lo que es un juego de construir ciudades. No son nada sin ti. Pues sí, es un juego de construir ciudades. Pues mira, esto es un arquitecto simulator. Sí, lo hago yo, ¿no? Sí. Mira, para que le guste este tipo de juegos, pues está bien. No es mi estilo de juego, pero bueno, para gustos hay colores. Es el Arquitecto Simulator. Esto para los arquitectos va a estar muy bien. O sea, esto es perfecto para los estudios, Para los estudios esto es perfecto. Este juego es perfecto para
Los que quieren estudiar ingeniería. ¿Tú crees las ciudades? Oye, el juego está muy bonito, eso sí, no mentir, gráficamente está muy bonito. El 24 de octubre, o sea, mala fecha, o sea, es 4 días después de Spider-Man. Lo estoy comparando todo con Spider-Man porque es el videojuego que tengo más la fecha más fresca por el Summer Game Fest. Pero bueno, esto no va a terminar bien. O sea, Cities, Sky, no sé qué 2. No va a terminar bien. O sea, son 4 días antes, o sea, 4 días después de Spider-Man. A ver, Atlus. Otro de Atlus. Este es el juego que también se filtró, o sea, se filtró todo lo de Atlus, Es una lástima que todo lo de Atlus se haya filtrado. Eso sí, no he visto el nombre. ¿Y qué es esto? ¿El Persona 6 o qué? No es el Persona 6. No, ¿sí? Los creadores de Persona 3, 4 y 5. O sea, que el Persona 6. Está muy bueno, está muy bueno el Persona 6. Pero muy bueno, está muy bueno como RPG. Como RPG japonés, está muy bueno, Además se ve que es un estilo clásico. Obviamente con todo esto de anime, pero está bien, con personas vale. En 2024. No es Persona, es Metapor, o sea... mira, es una no IP, está muy bien. Vale, Fears de Xbox. ¿De quién es? Xbox Game Studio. Parece la intro de Xenoblade 2. La verdad. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival is to seek sanctuary. Vale, este va a ser exclusivo porque como es Fears, es exclusivo. De consola, porque no va a ser de PC. You must explore this world. ¿Hace un beat'em up? To find the origins of ¿Ha hecho un beat'em up? Microsoft. And bring hope back to our people. Explora una aventura cooperativa, o sea, es un beat'em up. Sí, es un beat'em up, pues está muy bien, o sea, no muchas compañías apuestan por un beat'em up. Pero sí, es un beat'em up, o sea, no está mal, o sea, que se regien con esos tipos de géneros no está mal. Porque muy poquitos beat'em up hay en la actualidad, que me parece perfectamente bien, pero mira, Tower Born y llega en 2024. Está muy bien que apuesten por un beat'em up, lo veo muy correcto. Llega en Game Pass también. World Premiere. A ver qué World Premiere nos tenemos. Y este también es Fears de Microsoft. O sea, todo lo que está enseñando aquí es prácticamente Fears. Exile, por fin van a hacer algo estos, o sea. No digo que nunca hayan hecho nada, simplemente que llevan un tiempo largo sin hacer nada. O sea, creo que es de 2012 que salió su último videojuego. Bueno, tampoco 2012 o 2015. Pero llevan mucho tiempo sin hacer nada, o sea. Pero mucho tiempo, o sea, y ya llega siendo hora que saquen algo, o sea, Exile.
Y la ambientación está muy bien, Por lo que estoy viendo, la ambientación está muy bien. El estilo artístico está bien hecho, o sea, es un estilo artístico medio cartoon. Algo así como el de Compulsion Games de antes. If you resist my rule, if you alter our past, if you threaten what I have built. Pero muy Compulsion, estoy viendo el estilo artístico. Pero muy Compulsion, o sea, parece que han tomado nota de Compulsion Games y lo han trasladado a Exile. Lo cual está bien, está bien que los estudios de desarrollo se alimenten entre sí mismos, o sea, esa retroalimentación entre estudios. Control del futuro y algo más ponía que no he leído. Oh no. What did I do? Any last words before my friend puts one in your scalp? Clockwork Revolution. Clockwork Revolution. Llegará a su debido tiempo. O sea, que llegará cuando ahí se dé la gana. Ok, y Game Pass día 1. Pero bueno, eso que Exile está haciendo algo me gusta. Que por fin haga algo. Thank you all for joining us. Tito Phil. Today is a special day for me and the team. I'm excited to see 11 games showcased from our first party studios. We no está mal, está mal. O sea, con respecto al Xbox Showcase del año pasado, sí son menos juegos, pero ha habido mucho gameplay. Experiencias originales y muy parecidas, Pero he visto mucha influencia en el Exile, he visto mucha influencia de Compulsion en ese nuevo juego de Exile. Our studios will deliver Hellblade 2, an all-new Microsoft Flight Simulator, Powerbomb, and more in 2024. O sea, va a haber un Later this month, Flight Simulator. Players can look forward to Elder Scrolls Online Necrom and Sea of Thieves Monkey Island. La de Monkey Island estuvo buenísimo. As we look to holiday, we will launch Starfield and Forza Motorsport, both built for Xbox Series X, S, and PC. We are also honored to share 14 games today from our creative partners, like Star Wars Outlaws from Ubisoft Massive, in collaboration with Lucasfilm Games. 33 Star Wars, todavía no entiendo cuál es el videojuego, así que ya se verá en su conferencia de Ubisoft, que va a ser mañana. Thanks to our continued La partnership persona with Sega ha sido Atlas. buenísimo, o sea, es una lástima que también se haya filtrado. Es una lástima. The Studio Zero team on Metaphor Refantazio. It's great to be Y able lo to nuevo de premiere what is Atlus, next from the creators of que parece el Persona Persona 6, here no es in el our Persona 6, showcase. es el We are Metaport. focused on putting our Está muy players bueno, está muy bueno. and game creators first. Se ve que va a ser un in JRPG everything we do. potente. No matter if you choose to play on Xbox, PC, or over the cloud, all gamers are welcome here at Xbox. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. When it comes to our consoles, we have heard your feedback on two fronts. First, we have significantly increased our supply of Xbox Series X, making it easier for fans to find globally. Second, we know you've wanted more storage with Xbox Series S, and I'm excited to share we have some news there as well. A ver. Black negro en negro. Es una serie S en negro, o sea, ya no en blanco. 11 terabytes, o sea, 1 terabyte. Una serie S pero en negro y que tiene más memoria. Power Your Dreams. 1 terabyte extra. A 300,50 para el 1 de septiembre.
Ah, pues no está bien. O sea, no que no esté bien, está bien. And now for the one more thing you've all been waiting for. Pero bueno, tampoco es un anuncio muy grande. O sea, 6S en negro y con 1 terabyte más de almacenamiento. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Vale, ahora comienza el Starfield Direct. Oye, estuvo bueno el Xbox Showcase. Ahora va a comenzar el Starfield Direct, ¿no? Vale, comienza ya. Vale, voy a hacer una pausa, voy a salir un ratito a procesar todo lo que he visto, porque he visto mucho y tengo que procesarlo. Y voy a hacer un corte para poder ver ya el Starfield Direct, así que hacer un corte y ahora nos vemos. Y bueno, vamos a empezar con el Starfield Direct, a ver qué es lo que dicen sobre Starfield. Obviamente, porque es el Starfield Direct. Bethesda. Hey everyone, thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. And that's thanks to all of you, from the Elder Scrolls, the Fallout. We love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So let's jump in and take a look. Starfield is our first new universe in over 25 years, but it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. Sí, no, es un universo, pero un universo. It's over 1,000 worlds. Because the choice of where to go, it's not ours, it's yours. And it wasn't until now that we had the technology to create it. From the rocks at your feet, to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. Our next-generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. Sí, primera persona también. Tanto en tercera como en primera. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources, do a mission, and maybe even stumble upon something unexpected. Una base abandonada. ¿Cómo cabrá eso, piratas? Al ataque. Sí, bueno, es lo típico de Bethesda, o sea, el juego es como un Fallout, pero 1000 veces ampliado. Por más en cuanto a lo que se ve en pues la vida de los enemigos,
Las balas así se ven parecido Fallout, pero muy vitaminado. We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up, and you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits to food. We just obsess over the details. Food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with you. I left Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. Our mission was to convey the wonder and majesty of space exploration, to evoke the romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. Obviously the NASA, which is the rigid, hard function over style, and then Punk, which is all about style. You can see that visual style coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch, a bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? No lo sé, tú me dirás. This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Obviously, the game is big, and it's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource-heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here, you can plot a course to ones that are light years away. This uses your ship's grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis. O sea, puedes trazar la ruta y hacer el salto al hiperespacio, imagino, ¿no? Sí, míralo, el efecto es buenísimo, ¿eh? Como salta ahí, o sea, parece de Star Wars, o sea. Muy bien. Eso de escanear el equipaje es muy Star Wars, pero muy Star Wars es. Obviamente sin el tema del imperio y todo esto. As soon as you land in city like Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a colony war memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Cerrado, abierto. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact. If you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian,
who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege, and Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. Este tipo también mejoró la cara. Ha mejorado lo que es el sistema de los rostros, que es una queja que sufrió Starfield en el anterior trailer del año pasado. Y sí, han mejorado los rostros. The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. Okay, the people who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Okay, una colonia minera. Que obviamente, ¿qué van a hacer? Minar, obviamente. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. Ah, bueno, yo entiendo por lo que capital of the Freestar Collective is Aquila City. The Stone Root Inn is an Aquila City fixture. A ranger relies on judgment and intuition to do what's best for the people. Ahora entiendo de Neon vaquero. started Ahora out sí lo as a entiendo. fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Ryujin is Qué hiring the raro best ha sido and eso. brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? No, no creo que me guste que me Outside the maten así. bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. Is this the face No me of a acuerdo. brave runner here to challenge the Red ¿Por qué son Mind? los contrabandistas o qué? They think the galaxy is Sí, theirs. los They are escenarios son wrong. muy It distintos, ¿eh? belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited Y when they tú see y all mucha the gente. improvements we've Hay made. gente que se toma 3 horas One of the biggest overhauls was en done el editor de through our personajes. character generation system. We scanned a wide range of faces Y from sí, la different cantidad de age groups personajes and que se pueden crear ethnicities, and by mixing and matching es all that data, we were able única, o to sea, create la highly cantidad detailed and diverse characters. que han hecho, o sea, We use that los- exact system to create all the characters and para crear tu NPCs you're propio going to see in the personaje game. es So any character te you puedes see, crear hasta, almost hasta always ti is a mismo te puedes character crear you en, could make en yourself. Starfield, o sea, en esas cosas Bethesda es muy buena. Hey, La verdad. come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. Mentalmente ya. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Y ahí está, el You start el your editor character de creation personaje. journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Pero, la cantidad de personajes que tú puedes crear Your journey from there can be as son detailed or as muchísimos, quick as you pero want it to muchísimos. be. Hay gente que se This tira new aquí system 3 has horas, more to pero 3 offer horas than editando ever su personaje. before.
Puedes poner de todo, o sea, arrugas, color de pelo, o sea, que peinado, sin tener vello facial, mucho o poco, directamente no tener ningún vello facial. En este tipo de cosas, Bethesda se luce muchísimo. Character creation is more than just how you look. This is also where you start to decide who you want to be. That's where backgrounds come in. Backgrounds give you a bit of backstory and start you out with 3 basic skills. From chef to Dusty. You know, the crew still has a betting pool about which restaurant critic you must have crossed to wind up here. What's great about backgrounds is you never know when yours is going to come in handy. You could be in the middle of a fancy restaurant talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. By Vectera! Is it really, really you? He'll join your crew and give you gifts if you're willing to put up with his constant commentary. I can't believe I get to stand near you, breathing the same air. I've got to have every molecule. Eso sí, el movimiento facial deja mucho que decir, ¿eh? O sea, la cara ha mejorado, pero ahora lo que pasa es el movimiento facial, que es un poco robótico el movimiento facial. Pero bueno, se les perdona. Vamos, comparado con lo que es Starfield, comparado con lo que han hecho, ese error de movimiento facial es menor comparado con lo que han hecho. No matter what you choose, there will be plenty of ways for you to tell your story. And if you Es want to eso, remove a trait, tú there cuentas are tu ways propia to do that historia. O sea, too. la historia no es una historia lineal. Tú, a medida que juegues, vas a ir contando tu propia historia hasta traicionar a tus aliados. Mira los personajes que tú puedes crear. Pero hay 1000 maneras de crearte un personaje. Y eso que la historia no sea lineal le da un plus muy grande. That's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. El árbol de habilidades, supongo, ¿no? Sí, Ranks are unlocked by árbol de completing habilidades. challenges associated with that skill. Challenges become increasingly difficult as you work your way to higher ranks. With our 5 different skill trees and 4 ranks per skill, there's a lot to choose from. I like the Xenosociology skill because it lets you mind control aliens. Boost pack. Ah, o sea, puedes domesticarlos. Everywhere. Vale, volar más alto. Mira el gameplay. I like maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. Ah, o sea que a melee eres fuerte. Por si acaso. That one's a lot of fun. Bueno, como está en el espacio, lo dejo pasar. O sea, iba a decir que esa muerte es muy falsa, pero bueno, es cierto, estás en el espacio. Así que sí, es válido, es válido, es válido. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. A sigilo, ¿eh? Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Bueno, o puedes entrar en plan sigilo o hacer tratos diplomáticos. O directamente entrar a la fuerza entera. Entrar a los disparos y listo. Amigo, tú haces tu propia historia en Starfield. La historia no es una historia lineal, tú haces tu propia historia. Puedes elegir o entrar sigilosamente, entrar a la fuerza o hacer diplomacia. Y me parece bien, ¿eh? Es un juego completamente libre. Los escenarios, Exploration is a key aspect of all our games. In Starfield, there are full star systems with new life, resources, and adventures.
our team worked hard to strike a balance between fun and realism. We studied data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approached planetary atmospheres to the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. Y la verdad, el diseño de los animales estos, los criaturas que hay es único, o sea, cada criatura tiene un diseño único. Y eso es lo que me gusta, o sea, las batallas espaciales que son ya, o sea, esto es Star Wars, literalmente, las batallas espaciales. Estar solo ahí en el espacio, o sea, da un miedo que da estar ahí solo en el espacio. Because whether it's on the surface of a planet, the alleys of a city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Ese vacío, literalmente ese vacío espacial, da miedo, pero da miedo. Y eso es algo que hace muy bien Starfield, porque es algo que seguramente si tú ves el espacio en la vida real, a ti te dé. Y eso es algo que hace muy bien Starfield, transmitir ese miedo al espacio. Space exploration al is espacio, possible al thanks to your ship. espacial, Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship, la personalización de nave, customize and upgrade that ship, la customización, and hire a crew to keep it up and running. And it all starts in spaceports. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? ¿No? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might round out your ship roster with a hulking space freighter to run cargo missions, or even do a little smuggling. For now, though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here. And you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. Poner otra pieza, An armar tu improved propia grav nave. drive allows for La longer cantidad distance de space jumps. estilos de nave que puedes hacer en You can Starfield even va a ser fully única. customize your paint Puedes job también to get the exact look you customizar el want. color. The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. You can have modules for crafting, or for storing and displaying your weapons. Starfield's in-game ship manufacturers bring their own look and feel to every piece of your ship. From living quarters to cargo holds, mess halls, and control rooms. Vamos, que puedes ponerle lo que tú quieras a tu nave, o sea, lo puedes poner desde una base de operaciones hasta bodegas enteras. Your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. The HMS Platypus, as I called it. Pues sí, pues un animal. Where it had a giant tail to it. And we've done spiders, we've done mechs. So it's eso ya parece un Megazord, eso ya parece un Megazord. Pues literalmente es un Megazord. You can build your home among the stars the way you want to. You're probably not the only person who will call your ship home. Sí, pues contar que hagas una nave que tú llames hogar está muy bien hecha. Lift off when you are, Captain. Un Megazord en serio. Engines ready. The Frontier is fueled and ready, Captain. Claro, los que vayas conociendo a través de la historia van a estar ahí en la nave. Can join you on your journey. These companions can serve on your crew, and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts, as well as unique quest lines. Eventually, some friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone except you. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me?
no solo personajes de historia, sino también cualquiera que te encuentres por ahí y ves que te sirve, pues tener una amistad y hacerlo tu tripulación. Vamos, quiero creer, o sea, no sé si esto se puede hacer. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. These designs around the core basics of a NASA machine. Please. Se basaron en máquinas de la NASA para ese robot. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make it feel more human-like and give him a little personality. It is a shame. Exploration requires pues sí, so el diseño me gusta, el diseño del robot me gusta. Y pinta el robot para ser carismático. O sea, pinta que el robot va a ser muy carismático. Vamos, capitán, a ver qué aventura vamos a tener hoy día. Me está gustando, me está gustando el Starfield Direct. Ese miedo del vacío, es algo que hace muy bien Starfield, pero muy bien. O sea, con tan solo ver el vacío ahí, te da un miedo, pero un miedo que no es normal, O sea, se me pone la piel de gallina cuando veo ese vacío. O sea, es algo que, en serio, no me cansaré de decirlo, es algo que hace muy bien Starfield. Y las batallas espaciales que pasan ya Star Wars. Es algo que hace muy bien Starfield. Perfectamente le podrían haber puesto Star Wars, Starfield y hubiera colado, Porque cuando ya lo llevas a nivel de batalla espacial, con saltos así al hiperespacio, que ya parece Star Wars. Que ya parece Star Wars. You should always be on your toes because you're not alone out there. Claro, y te aparecen, de repente ahí te aparecen como 7 piratas y bueno, y cuando ya te pones en tercera persona, es que ya es Star Wars directamente. Que míralo, mira esa batalla espacial. Obviamente, puedes mejorar vulnerabilidad, puedes mejorar las cosas de tu nave. Adiós, 30 experiencia para mí. Y claro, como vuelan las piezas también es otra cosa que hacen muy bien Starfield. O sea, las piezas, cuando tú destrozas una nave no desaparece, sino se destroza la nave, o sea, salen volando las piezas y eso es algo que hacen muy bien. Ahí puedes abordar una nave así que esté medio divagando en el espacio, no sé cómo decirlo. Puedes abordarla. Eso está muy bien, o sea, que puedes abordar naves así paradas en el espacio. O que los dejes a un tiro en medio de una pelea. Está muy bien, o sea, está muy bien para entrar a saquear. Está muy bien hecho. ¿Qué pasó? No sé, algo pasó. Pensé que me había saltado un anuncio o algo. No, que están los cargueros espaciales, donde le puedes a cargar combustible o provisiones. Ese tiene un tatuaje extraño. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. Qué bonito, ya parece San Valentín. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to
take over ships. I'm gonna board ships. I'm like, this is now Sí, mine. te entiendo, amiga. Yo también steal haría all eso. these sandwiches and put them Robo in my sándwiches. cargo hold that I have specifically for sandwiches. Ah, I don't want to play the ¿cuántos- hero, but I want to go out and just ¿Cuántos start sándwiches taking has things from robado? people as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space. Hello, stranger. I just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Some of the best moments are Pasa the por ones aquí. you Tengo discover un on your millón de own. sándwiches. The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about Sí, going se to nota strange que new es places, 100% meeting interesting estilo people, Bethesda. and getting sidetracked on zany adventures. Then realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and just make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. 1000 planetas, 1000 planetas. We want you to feel like explorers, breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder, and sometimes a little fear. No, We're giving you a massive playground and a ton of toys. Y miedo, and just miedo setting you me free. parece poco, Te salta ahí toda una flota. Vamos, miedo es lo poco que te debe preocupar. Hey everybody, we've shown you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our collector's editions. And for this game, we've done a watch. It is the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. It connects to your phone to give you notifications and other information, and we've also designed this really cool case that it comes with. We really took as much care and designed this case as we did the watch. Our attention to detail in the game totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a Constellation patch. Una medalla y el reloj. Functionality and believability of this as something that Bueno, una medalla, parece in the más world, in the Starfield universe. Oh, and hey, take Bueno, this. no sé lo que You'll es. find it very useful out there, and it even tells the time. Bueno, el cine de We colecciones actually está muy have bien. something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Sí, ese control ya se había filtrado It is now, antes. you know, our favorite controller. We love this O because no sé si es filtración o que ya habían anunciado oficialmente. Oye, bueno, ya se sabía que había un control We've created edición the first Starfield. ever custom Hay headset with Xbox. And this is a perfect pairing with unos that controller. auriculares. También. Ah, bueno, eso sí me gustaría, tener esos auriculares. El control es bonito, muy bonito el control. Y muy bonitos los cascos, Pero mira los escenarios. Mira los escenarios que te puedes llegar a encontrar. In every one of our games, we always put so much care into all those little details that breathe life into our worlds. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. Sí, pues es que no es un mundo, es una galaxia. Starfield? Because we want to give you freedom on a Es que galactic los level. juegos ya no son mundos, son The freedom galaxias, to es una experience galaxia both the entera. exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing.
I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explore. Our system builds a planet as the player approaches it. We stitch together a block of terrain. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter, ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your la típica misión. So un grupo de animales no dejan hacer esto, tienes que eliminarlos rápidamente para que podamos hacer lo que se estén haciendo. Un desierto, o sea, hay de todo en el Starfield. Es una misión de infiltración y aquí ya podemos ver el gameplay de cómo es Starfield. ¡Ah, Dios! Pues le ha destrozado el cuello. Ahí aparece un poco Doom, Ahí sí vemos que parece un poco Doom. Pero bueno, toma, en la nuca. It's completely up to you how you want to interact with each planet. El gameplay es Whether you want to buenísimo. explore and see what you can find, harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. If you have the skills, you can even figure out that certain creatures and plants, you can build an outpost and produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets es muy amplia, and fully surveying a whole system. Sí. Y muy rara también, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es esa cosa azul? Y qué rara tan rara tiene ese. Ese también, ese directamente es un cangrejo. Y no sé qué es eso, Eso es una mantis un poco gorda, y eso realmente no sé lo que es. Pero diseños artísticos muy originales y muy buenos. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more cinematic. Y lo logran, y lo logran perfectamente. O sea, la cantidad de escenarios es brutal, o sea, ningún juego va a tener esta cantidad de escenarios, Ninguno, es que ninguno tiene esta cantidad tan amplia y diferente de escenarios. Es que es lo que han dicho, es que no es un mundo, es que es un universo entero. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work at your outposts for added bonuses and set up extractors to harvest resources while you're away. O sea, puedes extraer petróleo is we have a new flight cam where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger halves. So that way you can really plan your structures and what the overall feel of your outpost is. And then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things much easier. Ya, pero el exterior lo puedes diseñar, pero el interior me imagino que también lo puedes diseñar, ¿no? Vamos, me imagino que el interior también. Por lo menos eso quiero creer. Mira ahí creo que van a ser motores eólicos. Las cosas esas raras que estaban girando antes. Add crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. All you stealth players out there will surely need a suppressor.
Vamos, la cantidad de armas, o sea, la variedad de armas está dependiendo de qué estilo de juego tú uses. Ah, está hachas, cuchillos, hachas. Y no hay arcos porque hay armas de fuego, No hay arcos porque literalmente hay armas de fuego. Porque si no había arcos. Escopeta, granada, de todo, hay de todo. It's more dynamic, the animations are more fluid. Lo congelado. It just feels great. Sí, da gusto we probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Es un lanzagranadas. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Es un sniper. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. Bueno, la gravedad es diferente, Esto es un factor a tener en cuenta. A veces vas a flotar más y a veces vas a flotar menos, dependiendo de qué planeta estés. Sometimes you'll even feel like you're flying. Por eso también está en la mochila de Jack para que te impulses. Wow, o sea, el gameplay es buenísimo. A different challenge. Firing a ballistic weapon in Zero G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Sí, siento que falta un poco de inteligencia artificial por parte de los enemigos porque se ven muy estáticos. Pero bueno, eso es una niñadez. O sea, ese problema es una niñadez con respecto a todo lo demás que han hecho. Eso sí, espero que en algún futuro metan una actualización de mejora de IA. Lo que le haría falta. Una gran link también. La variedad de armas es buena, Es una pistola automática. Hasta como 9, hasta como 12 armas puedes llevar. Mira ahí con la gravedad cambiando. Y contra los bichos esos también. O sea, no solo contra los piratas, sino también contra las propias criaturas del planeta. Una bomba congelante, Una bomba congelante. Y hay armas que literalmente no sé qué son, O sea, esto no sé qué es. Cuchillos, armas que literalmente te ponen la cantidad de balas contra robots también. O sea, la variedad de enemigos no es poca, la variedad de enemigos no es poca. Wow, se ha volado, pero hasta luego ha volado. Eso literalmente no sé lo que es, o sea, ¿qué se puede tirar magia o qué? Thanks again for being with us today. We are just so grateful that you've taken the time. Oye, muy bien, o sea, lo que han hecho. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we can show. Pero lo que han hecho es una locura. Una locura lo que han hecho este juego. O sea, este juego ya that only a game like this can bring. Que ya ni siquiera es que ya ni siquiera, o sea, del meme de ni siquiera de rodillas soy capaz de estar en que ni de rodillas, Lo que han hecho no tiene nombre. Lo que han hecho con Starfield no tiene nombre. That our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is vast. I like to use our photo mode to take rockstar photos. Ya tengo un modo foto. I just love that constant feel of discovery and wow, I can't believe le han metido todo lo que han pensado, lo han metido en el juego. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. Y se nota que cada partida de Starfield va a ser diferente a la anterior. There's something about seeing a tower over in the distance and going, I know the gravity's low here. I think I can make that jump.
My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. Diplomacy, o sea, también hay ciclo día y noche. the ending. Beskip. También hay ciclo día y noche. I love the robot so much. The A mí incredible también, amount of pelo worlds we rosa, a mí created. también me encantan Sniper los rifles, robots. come on. Lever action, rocket launcher. Brain sprout. Corte cerebral. I love, but some people might find creepy. I don't know. I know it's right, Ben. No, The que thing that I esa enjoy cosa. most about the game is the freedom to be who you En la want to playa be, también. do what you want to do. Va a haber playa también. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. Let's go. Good luck, Constellation. Pero muy bien, ¿Eso que son topos o qué? Lo de las batallas espaciales, o sea, las batallas espaciales es lo que me encanta. Es lo que me encanta eso de las batallas espaciales. Mira, Starfield. Starfield. Para el 6 de septiembre. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. En exclusiva para Series X. En consola, porque también va a ser en PC. Series X y Series S. Edición de coleccionista y todo. Y se terminó. Oye, el evento estuvo buenísimo. Ahora mismo voy a repasar lo que ha habido. En un momento repaso lo que hay. Espero que esto no tenga copyright. Por si acaso. Por si acaso, por si acaso. Pero oye, el evento estuvo buenísimo. Pero buenísimo, buenísimo estuvo el evento. O sea, lo de Starfield no tiene nombre. No tiene nombre lo de Starfield. Lo que han hecho, o sea, lo que han hecho con Starfield. Es que, es que ya ni es un mundo abierto, es que es un universo, un universo abierto. O sea, además todo lo que he enseñado antes como Abowet, Fable, lo de, bueno, los personajes que lamentablemente se han filtrado, pero están ahí. Lo de Compulsion Games. Algún que otro indie que estuvo interesante. Eh, el de Capcom, Flight Simulator, todo, o sea, todo estuvo muy interesante. El Payday 3, pues bueno, el Payday 3 no es necesario, mira, ahí están todos, el Forza, lo de Exile que por fin ha hecho algo, lo de la colaboración con Monkey Island, que lamentablemente se filtró, es una lástima que se ha filtrado, pero bueno, pero miren, todo lo que han lanzado pues, estuvo buenísimo, Overwatch 2, Starfield, bueno, el remake de Persona 3, ahí está, Xbox. Bueno, ahora mismo voy a repasar, solo un momento. Hola, sí. Bien, no hay nada más. Bien, voy a repasar un momento lo que ha mostrado. No tan atrás, hijo mío, no tan atrás. A ver, una hoja que tengo acá, por acá. A ver, un momento. Una hoja. No. Y hay un lápiz que tengo acá. Bien. A ver, un momento. A ver, repasemos lo que ha sido este evento. A ver. Primero, el Fable. Vamos a repasar lo que ha habido, son los first de Microsoft, los first party, los juegos con marca Xbox Studios. A ver, vale. Fable, ¿no? Xbox Game Studios.
Oh, we're finally doing this, are we? Because I was going to make a sandwich. Bien, Playground Games. Playground Games, 1, Fable. Bien, Fable. Bien, Playground Games. Es que Playground Games ha hecho lo impensable, o sea, Playground Games es un estudio que, tras haber ya hecho muchos Forza Horizon, pero eso, el estudio se ha dedicado única y exclusivamente a Forza y exclusivamente a la ramificación de Forza Horizon. Bien, lo que hizo con Forza Horizon 5 no tiene nombre. No tiene nombre lo que hizo con Forza Horizon 5 y que le hayan dado la oportunidad después de que Microsoft cerró el estudio original de Fable, que le haya dado la oportunidad a Playground Games de realizar un juego que no sea Forza, sino hacer algo totalmente distinto y ahora mismo hacer un Fable, es algo que se aprecia muchísimo. Y por lo que veo, el Fable, o sea, la calidad gráfica de Fable está muy bien, o sea, Playground Games no falla, o sea, Playground Games nunca falla, o sea, es un estudio estándar. El gameplay, calidad gráfica es muy buena. Eso sí, la protagonista de Fable no es muy bonita, que digamos, o sea, pero bueno, esto ya es cosa de ellos. El juego está muy bien, se ve muy bonito, gráficamente se ve potente. Ahí vamos a ver un poco de gameplay. Pero gráficamente se ve poderoso, o sea, Playground Games nunca falla, Oh. Bien, Fable. Seguimos con lo de Compulsion Games. Compulsion Games es el estudio que antes realizó el We Happy Few. We Happy Few, que si no me equivoco, espera que lo estoy buscando en un momento. A ver, We Happy Few, que se lanzó en 2016. En 2016 se lanzó el We Happy Few. Y hasta ahora que no han hecho ningún videojuego, hasta que los compró Microsoft, no habían hecho ningún videojuego. O sea, vamos a poner el 2. A ver, ¿cómo se llamaba? Algo de Midnight. Está. Souls of Midnight. Souls of Midnight. Yo espero. A ver, probablemente Compulsion Games probablemente no ha sido una compañía que se ha destacado por la jugabilidad. El perfecto caso, We Happy Few. Pero artísticamente es una compañía bellísima, pero bellísima, o sea, no por el apartado gráfico ya déjalo ahí sí, me se me fue el nombre, a Playground Games y a Tour 10 Studios. Lo de la carta gráfica déjalo a esos dos específicos, a Playground Games y Tour 10 Studios, que son los encargados de la saga Forza. En cambio, Compulsion Games es una compañía que te hace juegos artísticamente bellos. Y es lo que yo estoy viendo acá. Porque artísticamente Soul of Midnight se ve buenísimo. Artísticamente es buenísimo. También la banda sonora se ve que va a ser buena. Así que mis 10. Ese es el videojuego que más me llama la atención. Aparte de Starfield, obviamente. El de los Fields de Microsoft es el videojuego que más me está llamando la atención, más que nada por el estilo artístico. Bien, ya tenemos Star Wars, la vicepresidenta hablando, lo de los 33 esos, el Payday 3, vale, lo de Persona 3 remake, que también está bien, simplemente quiero repasar los Fields de Microsoft. Vale,
Este es el... la Bowet. Bien, podemos poner 3 a Bowet. Bien, a Bowet. El Bowet, te lo juro, pensé que se había retrasado. Pensé que se había retrasado el Bowet. O sea, más que nada por las compañías estas, por los titulares así de la prensa, pensé que se había retrasado. Y no, parece que se va a ir a 2024, por lo que he visto. Lo que he visto de la Bowet. Ya pasemos a lo de Monkey Island. También no se me laguea tanto. Wet para 2024, ¿no? Sí, 2024. Bien, Wet. Este videojuego, por lo que ves, es un mundo de fantasía, una fantasía diferente al Fable, pero también es una fantasía con magias. A ver si aparece una escena. Ahora no me aparece una escena con magia. Ahora, ¿no? Ahora. No, ahora no. Ahora sí. Bien. Esto de las magias es algo que me gusta, o sea. Y aquí hago un contraste con... Acá con el tema de las magias voy a hacer un contraste con Final Fantasy XVI. En Final Fantasy XVI no sé qué les pasó por la mente del Square, pero el tema de las magias y todo esto de movimientos especiales con el Final Fantasy XVI, no sé qué les pasó por la cabeza que todo, absolutamente todo tenía que brillar exageradamente. Pero exageradamente todo tenía que brillar, pero mucho. No sé si han visto un gameplay de Final Fantasy XVI, pero la exageración que han hecho con efectos especiales de Final Fantasy XVI es para que te dé epilepsia. Pero literalmente es para que te dé epilepsia del Final Fantasy XVI. Con esto, el Abowet se ve que han sido más modestos, más, más controlados, por así decirlo. Y es algo que me gusta, o sea, que no exageren esos brillos. O sea, es algo que Final Fantasy XVI me hizo ver, o sea, que no exageren en los brillos, por favor. O sea, no es algo muy bueno. O sea, eso me hizo ver cuando vi por primera vez Final Fantasy XVI. Esto está hecho por, a lo que ya he hecho, tengo que decir, Obsidian. Ven. Por parte de Obsidian, no voy a decir nada porque no sé historia de Obsidian. Así que, eso, que está hecho por Obsidian. Y bueno, agradezco que lo de las magias, en serio, no sea como el Final Fantasy VI, porque el Final Fantasy VI es para que te dé epilepsia. Simplemente eso. Bien, para 2024. Ahora viene lo del Monkey Island, ¿no? Bien, 4. Sea of Thieves con Monkey Island. Bien, lo de Sea of Thieves es un buen juego, o sea, es un buen juego de piratas, no lo voy a negar. Y lo de Monkey Island, pues un juego de aventuras, un juego de aventuras de PC, pero muy PC clásico, lo cual está muy bien. Es, no voy a ser sincero, no juego a Monkey Island, pero bueno, la ambientación, la música y todas esas cosas, sí, del Monkey Island me parecen de lujo y va muy bien con el estilo de Sea of Thieves. Y como vieron que ya hicieron una colaboración con Piratas del Caribe, creo que eso fue hace 2 años o el año pasado, no me acuerdo bien. No sé con qué colaboración más van a hacer Sea of Thieves, ya que ya lo han hecho con Monkey Island. Pero bueno, está bien, mientras más contenidos tenga Sea of Thieves, me parece perfecto. Bien, está, vale, Flight Simulator, vale, 5.
Flight Simulator. Bien, Flight Simulator. Simulación de avión. No tengo más que decir. Lo que sí dijeron que iba a ser un nuevo Flight Simulator, lo cual no me esperaba. Pensé que iba a ser el Flight Simulator que habían agregado una expansión con portadas de aviones y todas esas cosas con la colaboración de Dune. O sea, pensé que era el antiguo Flight Simulator que ya tenía ambas. No, va a ser uno nuevo. Así que está bien. Como digo, mientras más géneros abarques, mejor. Bien, seguimos con Hellblade 2. Bien. 6 Hellblade 2. Bien, Hellblade 2. El tráiler que han enseñado es un tráiler cinemático in-game, lo cual es buenísimo. Hellblade es bueno, no saga porque no alcanzó los 3 juegos, recién va por el segundo juego, pero digamos que es una agrupación de 2 juegos que se han caracterizado por lo cinemático, o sea, que sea lo más potente gráficamente, pero que sea cinemático todo. Lo cual está bien, o sea, como digo, mientras más géneros abarques, mejor. Y bueno, ya que va a ser un juego cinemático, por lo menos que sea un juego cinemático potente. Bueno, me parece bien. Esto creo que está hecho por... Bueno, no, en realidad no sé por quién está hecho. Creo que por Ninja Theory, creo que está hecho por el Hellblade creo que está hecho por Ninja Theory. Y acá está el Laika Dragon que sale un sujeto sin ropa. Lo que tenemos en... Vale. 7. Expansión de... Es Bethesda, así que Bethesda cuenta. Expansión de el... ¿Cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre. Se me fue el nombre. Fallout 76, Fallout 76. De Fallout 76. Bien, Fallout 76. No me interesa el juego. ¿Seguimos? Oye, solo estoy contando los Fields de Microsoft. Bien, este es el juego de Capcom. Forza. Bien. 8. Forza Motorsport. Y esto está hecho por Tour 10 Studios. La verdad, lo de Tour 10 junto a Playground Games son los estudios que más potencia gráfica, hasta que Ninja Theory con Hellblade 2, pero que más potencia gráfica han dado a todo Xbox, porque Forza Motorsport lleva desde la primera Xbox, o sea, lo de Tour 10 Studios, sinceramente, tiene una carrera muy limpia y va a seguir haciendo con ese nuevo Forza Motorsport, que es un reboot, no es el Forza Motorsport 9, que 9, que digo, 8. 9 sí, 9 9. Y si hay yo que diga un Forza 9. El 8, o sea, no es el Forza 8, sino es un reboot de la serie. Está bien, o sea, otra que sea un nuevo Forza, está bien. Y algo que me ha interesado muchísimo es la fecha. Que por fin tenemos fecha, después de tanto tiempo, tantos retrasos, diciendo, en este año lo van a lanzar. No, este otro año. Que la fecha es 2023, pero exactamente no sabemos. Bien, por fin han lanzado la fecha, 10 de octubre, lo cual es raro. Les voy a decir esto porque es la fecha que ahora mismo se me viene a la cabeza y lo que más reciente tengo, y es el Spider-Man. Este videojuego va a competir directamente con Spider-Man, o sea, se lanza 10 días antes de Spider-Man 2. Y bueno, va a haber una rivalidad entre Forza y Spider-Man en octubre que no va a tener nombre, esa rivalidad que va a haber. A ver quién es mejor, si Forza o Spider-Man, que son géneros diferentes, pero va a haber rivalidad, de eso seguro. A ver, ¿este cuál es? Bethesda. Ah, lo de Elder Scroll, ¿no? Sí, Elder Scroll. Bien. 9. Elder Scroll Online Expansion. Bien. Elder Scroll Online. No me interesa. Así que siguiente.
Bien, sigue lo de Overwatch 2. Como aún no se concreta la compra, no voy a contar. No voy a contar porque aún no se concreta la compra. Bien, seguimos con lo de Persona 5. Persona 5, el recordatorio de Starfield. Que bueno, ya que es el recordatorio, yo que sé, yo lo voy a poner 10. A ver, 10 Starfield. Bien. El recordatorio de Starfield, que está muy bien. El juego de escalar. El juego de escalar, maldito juego de escalar. Bien, ¿cuál es? Ah, el juego este que no entendí nada. Bien, siguiente. Sleep, no sé qué de. El indie este que me pareció bueno. Este indie me pareció bueno. El indie este. Bien, seguimos con Cyberpunk, la especie de Cyberpunk, no cuenta por el field de Microsoft. El juego este de construir tu ciudad. Lo nuevo de Atlus, ¿cómo se llamaba? Metaport de Fantasio. Pero bueno, lo nuevo de Atlus. Está muy bien. Bien, esto. Justamente lo que sigue. World Premiere. Esto que justamente inicia como si fuese el inicio de Xenoblade 2. Perdón por el corte, pero lo admito, problemas del directo. Ya yo solucioné. Y los creadores de la Banner Saga Trilogy presentan de la Banner, o sea, no sé qué. So Stokey o algo así. No sé pronunciarlo. Humanity's cities have fallen. Our people's only means of survival. No sé, nunca escuché ese estudio, ese rollo. Here, in the Belfry. Esto, el beaten up. El beaten up de Microsoft. Bien, acá tengo cosas que tengo que mencionar. Bien. Primero, los beaten up son un género que está casi muerto actualmente. Actualmente es un género casi muerto. Lo único que hay de beaten up actualmente es un juego de las Tortugas Ninja y el Steel Rage 4. Que no me acuerdo mal, que salió de las Tortugas Ninja salió creo que el año pasado y el Steel Rage 4 salió hace creo que 3, 4 años, no me acuerdo bien. Eso. Esos son los últimos juegos que han salido de beaten up. Bien. Como digo, beaten up es una saga, digo, un género casi muerto. Pero casi muerto. Es un género que viene básicamente de las arcades. En la cual tú vas de izquierda a derecha. De izquierda a derecha tú vas venciendo oleada tras oleada de enemigos. Y bueno, tiene sentido las arcades porque, bueno, era un juego difícil, que en el cual te venía un montón de enemigos cada X tiempo. Y si te mataban, pues bueno, echabas otra moneda, otra ficha o lo que sea para seguir jugando. Pero los arcades tenían sentido, pero claro, cuando se llevó todo el tema esto de las consolas, el género está prácticamente actualmente está muerto. O sea, y si a mí me dijeran que si había una compañía que iba a hacer un beat'em up, yo sinceramente pensaba que un beat'em up lo haría Nintendo. Porque Nintendo es la compañía que hace cosas raras. O sea, ahí está el ejemplo, Nintendo Labo y el Mario Kart realidad aumentada. Pues sinceramente, si a mí me dijeran de las tres principales, Sony, Microsoft o Nintendo, si alguna de estas tres se atreviera a realizar un beat'em up, pensé que sería Nintendo, pero no, lo hace Microsoft. Microsoft hace un beat'em up. Y fíjate, es un género casi muerto, pero casi muerto. Así que bueno.
Un beat'em up, un beat'em up. Un género casi muerto y lo hace Microsoft. Oye, impensable que Microsoft se atreviera a realizar un género casi muerto. Fue una aventura cooperativa, pues eso. Los beat'em up, pues, es justamente lo que estoy diciendo. Tú, un personaje, vas venciendo oleadas de enemigos que van apareciendo por este lado de la pantalla. Pero eso, es que yo pensaba que un beat'em up, la única compañía que se atrevería a hacer un beat'em up, de hacer principales, sería Nintendo, no Microsoft. Porque Microsoft es la compañía de los shooters, ya sea Halo, Gears, etcétera. Es una compañía que sí, bueno, esta compañía se dedica a hacer shooters, y es más americana. Pero bueno, shooter. Pero esto no, un beat'em up. Y eso, que los beat'em up, donde si bien puedes jugarlo en solitario, donde más jugo le puedes sacar, donde más divertido se hace es cuando lo juegas con compañía, en comparativo. Pensé que Microsoft haga un beat'em up, es impensable, es algo que nunca se me habría pasado por la cabeza. O sea, pues lo típico, como iba diciendo, vas de izquierda a derecha enfrentándote a oleadas de enemigos. Pues claro, un beat'em up es un género prácticamente muerto ya. Ay, mira, también vas de arriba abajo. Eso está bien. Together, you can save humanity. Bien. 11. Tower Board. 11, llevamos 11 de Microsoft. Para 2024. Hecho por Stoic, como se pronuncia. Para 2024. Bien. Seguimos. World Premiere. Entonces, lo de Exile. World Premiere. A ver, Exile. A ver, que lo estoy buscando. Vale. Vamos, no. A ver, Exile. Lo estoy buscando en una pantalla aparte. Ah, ok, vale, no lleva tanto tiempo como yo pensaba. Ya, ok, vale, retiro dicho. Ah, pero eso solo para PC. Ah, vale, o sea, con razón no me sonaba que había hecho algo en tanto tiempo. Ah, ok. Vale, Exine ha hecho básicamente los Wasteland. El último que ha hecho, lo que estoy viendo acá en una pantalla aparte, ha hecho el Wasteland 3 en 2020. Ah, ok, vale, retiro dicho. Retiro lo dicho. Yo he dicho que Exine no iba haciendo tiempo sin hacer nada, vale, retiro dicho. Vale, he hecho el Wasteland 3 en 2020, vale. Retiro dicho. Vale. ¿Seguimos?
Pues ojo, no me enteré que el Wasteland 3 es en 2020. This city. Pues eso, este juego que es Clock, ¿cómo era? A ver que lo pone, a ver si el mouse me acompaña. No me acompaña el mouse. I rule. If you. Where I will. También mi internet no es muy bueno, también te lo tengo que decir. Oye, el juego estaba bonito. No te lo voy a negar. Oh no. What did I do? My friend puts one in your scalp. Eso me parece a Willy Wonka. Clockwork Revolution. Vale, Clockwork Revolution. Vale, se va a poner 12. Clockwork Revolution. Bien. Lo que me gusta de este juego de X-Ray es lo parecido que es a los proyectos de Compulsion Games. O sea, si te fijas, el estilo artístico es parecido al We Happy Few. Incluso idea de Borderlands. Pero estoy viendo la influencia de Compulsion Games en Exile, porque hasta donde yo he visto el Wasteland 3 no tiene nada que ver con esto. Pero nada que ver. El estilo artístico se nota la influencia que tuvo Compulsion Games en Exile al ser comprado por Microsoft. Y bueno, me alegra, me alegra que que los estudios se retroalimenten entre sí. Decir que haya influencia entre estudio y estudio, que estén bajo obviamente la marca Microsoft, que, que, que se ayuden, que se den ideas, que se retroalimenten, como he dicho. Bueno, World Clock, y hasta ahí terminó. Además es una entrevista de Phil, o ¿qué es esto? Conmigo, no sé de qué va. No, ya terminó. Towerborn and more in 2024. A ver. Bien. A ver, tenemos lo que ha enseñado por parte de los Fears de Microsoft. Tenemos un total de 12 proyectos. 1. Fable. 2. El Soul of Midnight. 3. La Bowie. 4. La colaboración de Sea of Thieves con Monkey Island. 5. El nuevo Flight Simulator. 5. 6. Hellblade 2. 7. La expansión de el Fallout 76. 8. El nuevo Forza Motorsport. 9. Que he notado. Hellblade 2. Después del Forza. Ya desde Starfield. A ver, algo he notado en el 9. Lo de el Scroll Online. Vale. Ya me acordé. Lo de Scroll Online. Vale, la expansión esta de Necro, no sé qué. Vale. 9, la expansión del Elder Scrolls Online. 10, Starfield. 11, Towerborn.
Y lo de Exile, como 12. Lo de Clockwork Revolution. Vale, 12 proyectos han lanzado en... Vale, perdón por el corte. Vale, 12 proyectos de Microsoft Studios. Oye, estuvo bien. Estuvo bien, de Microsoft Studios estuvo bien. El evento estuvo muy bueno. Lo de Starfield estuvo buenísimo. Al evento yo le doy un 8 de 10. O sea, ha cumplido el nombre. El Xbox Showcase ha cumplido el nombre. Y bueno, eso es lo que opino del Xbox Showcase. Y bien. Bueno, espero que les haya gustado esta video reacción. Ha sido muy buena. Un buen evento, o sea, le doy un 8 de 10. Y bueno, hasta aquí termino todo y espero que les haya gustado. Bueno, nos vemos en el siguiente video y chao.